Padre, te doy gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Gracias por tu buen espíritu, Señor. Guía, Señor, esta mañana todo mi ser, Señor, esté conectado a tu presencia, a tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Toca los corazones, Señor. Sensibilízanos para recibir el toque de tu espíritu, de tu palabra, Señor, en esta mañana. Recibirlo como un viento fresco para poder ser hacedores de tu palabra, Señor. Lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, no sea yo, seas tú hablando a través de mi boca, de todo mi ser. Me pongo en tus manos, amado Espíritu Santo, para ser guiado conforme tú has puesto en mi corazón esta palabra. En el nombre de Jesús, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 18. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 18. Y en esta mañana te quiero hablar las virtudes, las cualidades de Timoteo. Y mientras meditaba en la porción de la palabra muy hermosa que ha venido ministrando mi corazón, y sé que va a ministrar mi corazón en esta mañana. Amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Verso 2. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Verso 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El verso 6. Por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y el verso 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día,
cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén, hermanos. Amén. Hermosa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es la última epístola que el apóstol Pablo escribió estando en Roma preso. Pablo le escribe a Timoteo como un amado hijo y un colaborador fiel. Y el propósito que le escribe esta carta Pablo a Timoteo, consciente Pablo de que Timoteo era tímido y que iba a sufrir situaciones difíciles, inclusive iba a ser perseguido tanto por la iglesia, tanto por los de afuera como los maestros y los falsos maestros dentro de la iglesia. Y Pablo le exhorta a Timoteo a proteger el evangelio, a predicar la palabra, a sufrir, a soportar el sufrimiento y a cumplir el encargo que le había dado. Y aquí quiero resaltar 5 cualidades, 5 virtudes del apóstol, de Timoteo, del hijo amado, de este joven tímido. Pero el Señor le exhorta para que defienda el evangelio, para que predique la palabra, para que soporte el sufrimiento y cumpla el encargo que le había dado. Y quiero hablarte en primer lugar sus lágrimas. Y vemos en el versículo 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermanos, Pablo le reconoce los méritos en Timoteo, esas lágrimas. Y esas lágrimas no eran de rechazo, no eran de coraje, no eran lágrimas de dolor físico, no eran lágrimas de ofensa que había recibido, no eran lágrimas de penas que no sentía, no eran lágrimas para conmover a otros como lo hacen muchos, emocionalmente, sentimentalmente. Esas lágrimas de Timoteo, por eso le dice en su palabra: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Y esas lágrimas de Timoteo eran lágrimas que se identificaban con la obra de Cristo, hermanos. Amén. Y esa debe ser nuestra lágrima, de identificarnos con la obra de Cristo. Amén. Porque estas son las verdaderas lágrimas que Dios las recibe con agrado y con gozo, porque están ligadas a un corazón que se identifica con el propósito, con el plan que el Señor tiene, que todos sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Pablo le exhorta, dice: predica la palabra, defiende el evangelio, soporta el sufrimiento y cumple lo que te he encargado. Y ese es el encargo que tenemos nosotros como hijos. Un ejemplo: cuando usted se humilla en la presencia de Dios, cuando usted busca el rostro de Dios, cuando usted viene a ayunar, deja su tiempo. Y a veces pasamos, el Señor nos lleva a ayunar 2, 3 días, 7 días, 5 días. Y usted se humilla en la presencia de Dios. Usted quebranta el corazón y usted derrama lágrimas. Esas son las lágrimas que el Señor recibe. Sabiendo que el único que puede cambiar y transformar los corazones es Jesucristo. Esas son las lágrimas que el Señor recibe. No son lágrimas de emoción, no son lágrimas de dolor, de tristeza. No, eran lágrimas por el Evangelio de Cristo. Por eso le dice Pablo, le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Por eso el profeta Joel, me encanta el profeta Joel, porque dice: convertidos de todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto, con quebrantamiento, con gemidos. Eso es lo que quiere el Señor. Pablo en su primera predicación predica la palabra del Señor, al arrepentimiento, y que se conviertan a Él, para que venga de la presencia de Dios, vengan tiempos de refrigerio. Y
Los tiempos de refrigerio es el descanso que necesitamos. Porque las vidas, las almas que no tienen a Cristo, no tienen paz, no tienen gozo, no hay contentamiento. Pero un hijo de Dios puede estar pasando dificultades, situaciones difíciles. Pero tenemos paz, tenemos gozo, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo que muere en nosotros. Por eso estas lágrimas, como les digo, hermanos, no eran lágrimas de emoción, de rechazo, sino eran lágrimas por la identidad de la obra de Cristo. Y número 2, Pablo nos habla la fe no fingida. Nos habla en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, le dice, que en ti también. Pablo trae a la memoria que de niño, yo me imagino que de niño fue enseñado, por eso les hablé al inicio, que instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Pablo trae a la memoria, le recuerda de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, que empezó el camino de la fe. Y sé que en ti también hay esa fe no fingida. Y esa es la fe que debemos tener, hermano, que en medio de las situaciones, las pruebas, las circunstancias, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hubieron hombres con fe fingida. Y la fe fingida no es otra cosa que la hipocresía con Dios. Una fe que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, se apartan del Señor, dejan de venir a la iglesia, se alejan, cuestionan. Y quiero hablar de aquí en 2 de Timoteo. Podemos ver en Demas, en el capítulo 4, verso 10. 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado. ¿Qué dice, hermanos? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este hombre, Demas, son aquellos que aman al mundo, sus obras del mundo, y al mismo Dios. Y así hay muchos hermanos que se han ido de la casa del Señor. Se han alejado del Señor. Y Pablo le recuerda a los que han desamparado, como Demas, lo dejaron porque habían amado este mundo. Y literalmente, hermanos, la iglesia está así. La iglesia está así. Hay una hipocresía en la fe. Hoy vienes un domingo, tu domingo no vienes, deja de venir. Están ligados al mundo. Pablo nos dice en su palabra, en Colosenses, nos dice tan claro que miremos nuestra mirada a las cosas de arriba, no a las cosas de este mundo. Y quiero hablarte a través de la palabra en Santiago 4:4, porque quiero ilustrarte lo que es realmente donde, como el pueblo de Egipto que fue sacado del pueblo de Israel de Egipto, pero su corazón todavía estaba en Egipto, porque le reclaman a Moisés en el desierto: ¿para qué nos sacaste de este lugar? Teníamos comida, teníamos bebida. ¿Para qué nos sacaste para morir aquí en este desierto? ¿Para qué nos sacaste? Su corazón todavía estaba en Egipto, estaba en el mundo. Pero mire lo que nos dice el Señor en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Para aquellos que todavía su corazón está en Egipto, aquellos que todavía están entre las cosas del Señor y las cosas del mundo. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Santiago, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es su nombre, iglesia. Es su nombre, iglesia. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Tenemos que ser hacedores de la palabra, amados hermanos. El que es un hacedor de la palabra va a recibir de parte del Señor. Pero el que es olvidadizo y deja la palabra, ¿qué va a recibir? Nada. Tu corazón tiene que estar puestos, tus ojos puestos en el único autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 121 me encanta, porque dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro? De los montes. No viene del sistema, no viene de este mundo, no viene del amigo, no viene de tu familia, no viene de tu esposa, no viene de tus hijos, sino viene del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Tienes que levantar tu mirada, tienes que levantar al cielo y decirle: Señor, te necesito, ayúdame, soy débil en esta área. Pero hay algunos que todavía están en Egipto. Vamos a 2 de Timoteo. Vamos a hablar de Alejandro el Caldero, capítulo 4, versos 14 y 15. 2 de Timoteo. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, le dice Pablo a Timoteo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Verso 15. Guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Son aquellos que se oponen a los ministros, a los pastores. Son aquellos que cuestionan, que critican, que murmuran, que levantan falsos testimonios. Y son los que poco hacen para el Señor, o no hacen nada. Aquí vemos, hermanos, como Pablo, siendo tremendo apóstol de Jesucristo, muchos de ellos lo desampararon, muchos lo traicionaron. Miremos en 2 de Timoteo 1:15, vemos a Figelo y a Hermógenes. Retrocedemos un poquito. Figelo y Hermógenes, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15. ¿Y sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia. Te habían abandonado, Pablo. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Son aquellos que interpretan erróneamente la palabra de Dios. Por eso en Josué 1:8 nos dice a través de su palabra que nosotros tenemos que meditar en su palabra de día y de noche. Meditar es escudriñar la palabra, para que el Señor te revele su palabra, para que guardes, dice su palabra, para que hagas todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tus caminos en todo lo que tú vayas. A veces escuchamos tantas prédicas y cada quien tiene su propia posición, su propia la manera de interpretar. Por eso tenemos que interpretar bien la palabra de Dios, y es la comunión con el Espíritu Santo. Es la manera que el Espíritu Santo nos va a guiar, porque su palabra dice que es viva, es eficaz, su palabra es verdad, su palabra es espíritu, y su palabra nos da vida. Amén. Y en su palabra nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar toda la verdad. Él te va a guiar. Por eso la sana doctrina, hermano, es tu palabra. Es humillarte en la presencia del Señor, buscar su presencia. Que nuestra fe no sea fingida, que nuestra fe sea firme con Él. Y vemos aquí también a Himeneo y Fileto en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Volteamos al versículo 17, 18 y 19.
Miren, hombres que lo abandonaron a Pablo, hombres que desertaron. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, miren qué fuerte la palabra, son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Y ellos decían, porque eran gnósticos que enseñaban que Cristo no resucitó correctamente. Pablo les enseña a los corintios, porque había una discusión ahí, que Jesucristo no había resucitado, y Pablo les dice, vana sería entonces el Evangelio, vana sería nuestra fe. ¿Se pueden dar cuenta? Y estos hombres no deseaban cambiarlo. Decían que era su Señor, pero no deseaban cambiar porque estaban en su carne. Y la palabra del Señor dice, lo dice tan claro, el que es de la carne, carne es. El que es del Espíritu, Espíritu es. Porque la carne, ¿qué dice su palabra? Para nada aprovecha. El que anda en la carne es muerte, pero el que anda en el Espíritu, dice, es vida. ¿Cuántos aquí están en esta mañana andando en el Espíritu Santo? ¿Cuántos están buscando la presencia de Dios? Se está llenando del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso dice en Gálatas, usted conoce el capítulo 5, del verso 19 al 20, que dice, porque manifiestas son las obras de la carne, y ahí enumera un montón de fornicación, adulterio, idolatría, contiendas, divisiones, celos. Se manifiesta la manera inclusive como habla uno, hermanos. Manifiestas son las obras de la carne. Para las obras del Espíritu Santo es el fruto, dice su palabra, ¿no? El amor, la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad, ¿no? Tenemos que anhelar. Conversábamos mientras veníamos con mi esposa, veníamos adorando, mientras veníamos a la iglesia, hablamos del fruto. Y el fruto no va a venir así, tú vas y siembras algo y llevas a ir a... No, tienes que preparar la tierra, tienes que cuidarlo, tienes que abonarlo, tienes que hacer el trabajo de cuidarlo para que pueda brotar ese buen fruto. Igual nosotros tenemos que esforzarnos. Con su palabra dice, Señor, ayúdame. Pero es la manera de buscar al Señor. Y esa es la oración, hermanos. Es cuando tú buscas de su presencia. Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Por eso, el adulterio espiritual es la infidelidad a Dios, hermanos. Necesitamos buscar su presencia, necesitamos consagrarnos a Él, necesitamos caminar en esa fe firme, en la fe no fingida, hermanos. Por eso me encanta cuando Pablo le exhorta que Él tiene que soportar el sufrimiento, y muchos no quieren soportar el sufrimiento, solamente quieren escuchar lo que es oído, el escozor del oído, ¿no? Que vas a recibir tu casa, tu carro, bendiciones, sí, verdad. El Señor quiere bendecir. Amén. Porque en tercera de Juan, el capítulo 2 lo dice tan claro el apóstol Juan. Amado, quiero que todo sea prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero primero tiene que prosperar, amados hermanos, nuestra alma, nuestra conexión con Él, buscar el reino de Dios y su justicia, para que el resto sea añadido, hermanos. Eso es lo que quiere de nosotros el Señor, que busquemos su presencia, que reconozcamos nuestra condición, que necesitamos de Jesús, necesitamos de su presencia para ser transformados, para ser cambiados, y que nuestra fe sea firme, que tengamos convicción a quién la estamos sirviendo. Y me encanta Pablo cuando dice, yo oro de día y de noche, oraba por su amado hijo Timoteo. Igual nosotros aquí oramos por toda la iglesia. Señor, ayuda a tus hijos, ayúdanos a mantenernos en la unidad de tu espíritu, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, ayúdanos a soportarnos en nuestras diferencias, Señor, porque dice tu palabra, porque esa es tu voluntad. Ayúdanos a afirmarnos cada día más, que no vengamos con una careta aquí a la iglesia y en nuestra casa somos otro. Afírmanos, Señor, en la convicción a quién estamos sirviendo, a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Dios resucitado, un Dios que cambia, un Dios que transforma.
Usías. Ustedes está en Segunda Reyes, capítulo 20, donde el profeta Isaías va y le dice al rey Usías que iba a morir. Y lo primero que él hace es ir a orar, a clamar al Señor. Puso su cabeza sobre la pared, dice la palabra, y oró y le rogó: te ruego Jehová, delante de tus ojos he caminado, Señor. Mi corazón ha estado alineado a tu palabra, Señor. He caminado conforme a tú, Señor, a tu justicia. Y dice que derramó lágrimas. Y lágrimas, dice, lágrimas sobre lágrimas. ¿Cómo habrá sido ese gemido, ese llanto, hermanos? ¿Cómo habrá sido ese clamor en su oración? Que el profeta Isaías, antes de salir del patio, viene palabra de Jehová y le dice: anda, le dice a mi siervo, al rey Usías, que le voy a conceder 15 años más de vida. Esas son las lágrimas que recibe, hermanos. Que su nombre, iglesia. Y número 3, el don de Dios. En el versículo 6 del capítulo que estamos meditando en esta mañana. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Señor quiere que avives el fuego, el don. Todos tenemos un don. Todos tenemos, hermanos. Todos hemos recibido. Pero tenemos que avivar. Estuvimos en un ayuno, hermano Evelina, mientras estábamos en el tercer día, el último día el Señor habló a su iglesia. Dice la hermana en la visión, vio que aquí había bastante leña, pero no había fuego. Y el fuego no solamente pasa por el pastor, por la pastora, es la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos cumplimos una función. Todos necesitamos buscar la presencia de Dios para que el Señor manifieste. Por eso tenemos que encender. Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero cuando venga, y eso hay que reconocer que es importante la ayuda del ministerio, que alguien nos ministre y nos recuerde la gracia que hemos recibido de Dios. No cualquiera le puede poner la mano. Tiene que ser ungido de la presencia del Señor, que pueda administrar, que pueda activarte. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Algunos dicen que no, que la imposición de las manos. Bueno, aquí tuve la oportunidad, hermanos. Vino un siervo de Dios que nos conocimos en el monte, que íbamos a ayudar con la pastora Mónica, la pastora Delcinda, buscando la presencia de Dios, cómo vamos a dirigir la iglesia. La iglesia lleva atrás un tiempo muy difícil, pero no voy a entrar en los detalles. Y él vino acá a la casa del Señor, humilde, sencillo, pero lleno de la presencia del Espíritu Santo. Me impuso las manos y comencé a hablar lenguas, hermanos. Esa es la unción del Espíritu Santo, un portador de que lleva la presencia de Dios. Pero cualquiera no te puede meter la mano. Hay que tener cuidado en eso, hermanos. Además debemos reconocer a aquellos que tienen ese don, el don de profecía, el don de maestros. Hay que reconocer, la iglesia tiene que reconocer, porque necesitamos los dones. Y hay que activarlos, simplemente hay que activarlos. ¿Y cómo lo activas? Buscando su presencia. ¿Cómo lo activas? Orando, meditando en su palabra y sobre todo obedeciendo a su palabra. Permanecer en Él, como dice Juan 15:7. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, inclusive nos da un añadido. Pedid todo lo que queréis, dice el Señor. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios, amados hermanos. Se debe mantener ese don con dedicación, con fidelidad, y hay que ser humilde si te da el don. Tienes que ser humilde, no es para vanagloria, para que tú digas: no, a mí me usa el Señor, soy... No. Humildad. Si te usa, haz humilde. Si te da el don de profecía, si te da el don de sanidad, si te da el don de liberación, si te da el don de conocimiento y ciencia, si te da sus dones, hay que ser más humildes. Para que seas usado como un instrumento poderoso para la gloria de su nombre.
las sanas palabras, y eso lo vemos en el versículo 13. Versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 6:3, si podrías colocarme por favor, porque quiero ilustrar esta porción de la palabra. Primera de Timoteo 6:3. Hemos visto el versículo 13 del segundo de Timoteo. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen cosas, envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas. Si usted conoce bastantes palabras, hay que ser humilde. Usted no puede contender, hermanos. Hay que ayudarlo más bien al hermano, hay que ayudarlo, hay que guiarlo, hay que discipularlo, que él pueda conocer, enseñarle cómo realmente, porque habla a través de su doctrina. Y la verdadera sana doctrina está en capítulo 1, del verso 5, hermanos, de Timoteo, que no está en mi porción de mi palabra, pero el Espíritu Santo me hace recordar ahorita. Primera de Timoteo, capítulo 1:5. El primer capítulo. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Es el amor. ¿Nacido de qué? De un corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué más? Y de una fe no fingida, hermanos. Tienes que dar en amor. Una fe no fingida. De un corazón limpio. Por eso la bienaventuranza del Señor dice: bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Despojémonos de toda carga, de todo peso. Si en tu corazón todavía hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay disensión, hay división, hay resentimiento en tu corazón, falta de perdón, tienes que decirle: Señor, ayúdame, como hemos predicado hace dos domingos. Él quiere un espíritu libre. Él quiere que tú corras la carrera. Él quiere que tú asciendas y vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque eso dice su palabra. Amén, hermanos. Y en Hebreos capítulo 12-14 nos habla en su palabra que busquemos la paz con todos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que estar en paz con todos, hermanos. Mientras dependa de nosotros, busca la paz, dice el Señor. Si te ofendieron, te trataron mal, busca la paz. Mientras depende de ti. Y si no te acepta la paz, problema de ellos, pero tú estás en paz, estás bajo la voluntad de Dios y vas a tener paz. El Señor va a guardar tu corazón, tus pensamientos, como dice en su palabra. Y termino, hermanos, número 5. Guarda el buen depósito. Y lo vemos en el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que more en nosotros. Qué precioso. El mismo Espíritu Santo que resucitó entre los muertos a Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y Él quiere que guardemos, que Él quiere que nosotros, que la vida que el Señor nos ha dado, guardemos espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que hay que guardar irreprensiblemente nuestro espíritu, el alma, el espíritu y nuestro cuerpo, porque el Señor nos desea celosamente. Él es celoso, nos desea celosamente hasta la venida de Cristo. Aún el cuerpo, hermanos, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo, hay que alimentarlo sano, hay que hacer un poco de actividad física. Así como alimenta su espíritu, su alma, también el cuerpo físico necesita, hermano, para estar alineados: espíritu, alma y cuerpo.
Guardar el depósito de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y caminar en la verdad. Y termino con Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice, hermanos? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y nos hará saber las cosas